La televisión mexicana, ventana al mundo o una caja idiota más. Sí, han habido cosas buenas en ella, pero también cosas estúpidas y absurdas. Y a pesar de ello, esta esconde secretos y sombras profundas que pocas veces salen a la luz. Detrás de las cámaras y los reflectores existen historias que van más allá del guión. Historias de polémicas, misterios, violencia y encubrimientos que han marcado a generaciones enteras. Hoy te invito a sumergirte en un iceberg hecho exclusivamente para la televisión mexicana, donde lo que verás en pantalla es apenas la punta. Debajo, en niveles ocultos, se esconden secretos inquietantes, escándalos inconfesables y verdades que han sido cuidadosamente silenciadas. En 4 niveles iremos descendiendo por este iceberg como ya es costumbre, desde los polémicos fails y peleas que marcaron la cultura popular hasta los sucesos oscuros que involucran encubrimientos, crímenes y conspiraciones dentro y fuera de la pantalla. Un descenso donde el brillo de los reflectores da paso a los rincones más oscuros, revelando verdades que por años permanecieron escondidas tras la pantalla. Bienvenidos al iceberg de la televisión de México. Aunque para muchos la TV representa entretenimiento, glamour y espectáculos, hay momentos que, lejos de ser simples fallas, se convierten en ventanas inquietantes hacia lo que realmente ocurre detrás de cámaras. Iremos descendiendo, y así se marcará un antes y un después en la percepción del público. Sin más, vamos con el nivel 1. Si eres mexicana o mexicano, seguramente recordarás a este sujeto. Todo comenzó con una transmisión en vivo donde el reportero Marcos Martínez, sin notar que su micrófono seguía abierto y que la señal aún estaba activa, lanzó una serie de comentarios que jamás debieron ser escuchados. Con voz firme y sin reservas, dijo frente a miles de personas lo siguiente: López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? No lo ve nadie, güey. Nadie ve su puta. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. 3 maldiciones en la... Las reacciones no se hicieron esperar. Aquello no solo evidenció las tensiones internas dentro del medio, sino también las fracturas entre periodistas que, hasta entonces, mantenían un rostro impecable frente a las cámaras. Pero no fue el único caso donde un descuido técnico reveló pensamientos inaceptables. Durante una entrevista a un joven que padecía hipertricosis, una condición médica que cubre su rostro y cuerpo con un exceso de vello, una reportera, sin percatarse que su micrófono ya estaba al aire, pronunció con desprecio algo que impactó a muchas personas. Todo lo difícil para ti. Pues nada. Nada. ¿Y qué es lo que te gusta de tu apariencia? Pues todo. No, qué cabrón. No, qué cabrón. La frase fue captada totalmente en vivo, y aunque el joven respondió cada pregunta con una calma admirable, la reacción de la reportera dejó al descubierto una falta de humanidad que estremeció a miles de espectadores. Los incidentes no solo fueron verbales,
Durante una cobertura sobre fuertes inundaciones, el reportero David Cuellar Montero caminaba por las calles intentando describir el caos, cuando, sin advertirlo, cayó en una cavidad oculta por el agua. Nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que, para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay. Uy. Ay, híjole. Sí, es que no... Pues, finalmente... El agujero era profundo, peligroso, y aunque a muchas personas les dio risa, la caída estuvo a punto de costarle la vida. Pero el camarógrafo continuó grabando, priorizando la nota antes que la seguridad de su compañero. Pero si hablamos de errores al aire, es imposible no mencionar uno de los más recordados: Pedro Sola. Oh sí, mientras leía un anuncio en vivo, confundió por completo el producto que estaban patrocinando. Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos, güey. La marca por promocionar era la mayonesa Hellmann's, pero lo que pronunció fue McCormick, generando una confusión que le costó no solo credibilidad en el momento, sino una sanción económica y años de burla en el ámbito digital. La forma en la que leyó el resto del prompter, con prisa y sin disimular su molestia, evidenció que el error había calado más hondo de lo que parecía. Pero este nivel también contiene momentos en los que la violencia se filtró en pantalla. Facundo, conocido por su estilo provocador, intentó entrevistar a un artista que, visiblemente incómodo, terminó dándole una bofetada en cámara. ¿Eh? Te lo dije de... ¿Qué, maestro? Oye, te lo dije de cuate, güey. Una reacción que, aunque extrema, evidenció el límite entre el humor y el acoso disfrazado de entretenimiento. Y si se trata de confrontaciones, pocas han sido tan tensas como la que ocurrió entre Laura Bozzo y Alfredo Adame. Durante una entrevista en televisión abierta, Laura lo llamó asqueroso por haber incursionado en la política. ¿Hice yo? Pues ¿Cuál es el problema? ¿Qué hiciste decir que te daba asco yo porque me lanzaba una candidatura por una alcaldía? Pero no fue así, no. Tú recuerda que las palabras son como la bala. Una vez que salen del cañón no tienen regreso. Okay. Adame, con su historial de conflictos, respondió llamándola ignorante y desató una discusión que se salió de control. Lo que parecía un debate terminó siendo un cruce de acusaciones personales. A las damas como damas y a las otras como lo que se merecen. Yo soy puta para que me digas ignorante. A las rameras. Yo soy mujerzuela. Yo no te estoy diciendo. Este personaje, Alfredo Adame, ha estado involucrado en múltiples altercados. Su enemistad con Carlos Trejo culminó en una rueda de prensa que terminó en golpes. Una escena que parecía sacada de una parodia, pero que fue totalmente real. Tengo cinta negra cuarto dan en taekwondo. Y es precisamente Carlos Trejo quien encarna uno de los fraudes más sonados de la televisión mexicana, el caso Cañitas. Trejo afirmó en el año 1982, tras realizar una sesión de Ouija en su casa ubicada en la calle Cañitas, que comenzaron a suceder eventos paranormales que llevaron a la muerte de 14 personas relacionadas con la casa. Sin embargo, varios de los supuestos fallecidos han desmentido públicamente estas afirmaciones. Por ejemplo, Francisco Núñez, quien aparecía en el libro como una de las víctimas,
se presentó en una conferencia de prensa en el año 2005 para demostrar que estaba vivo y desmentir la historia de Trejo. Además, José Emanuel Galván, quien supuestamente fue poseído durante la sesión de Ouija, declaró que no recordaba ningún evento paranormal y que probablemente todo fue producto de una borrachera. En el año 2007, Carlos Trejo fue acusado por utilizar documentos con fines de lucro, lo que afectó aún más la credibilidad de su libro. También enfrentó denuncias por difamación y uso indebido de imágenes sin consentimiento. La historia fue llevada al cine en el año 2007 con la película Cañitas, dirigida por Julio César Estrada. A pesar de promocionarse como basada en hechos reales, la película fue criticada por su falta de coherencia y por perpetuar una historia cuya veracidad ya estaba en entredicho. Hoy en día, la historia de Cañitas ha sido ampliamente desacreditada por testimonios de personas involucradas y por inconsistencias en el relato de Trejo. Aunque logró captar la atención del público en su momento, ahora es considerada por muchos como una de las grandes farsas del ámbito paranormal en México. Pero lo que viene a continuación no tiene nada de gracioso. A medida que descendemos un nivel más en este iceberg, nos alejamos del error humano y nos adentramos en una zona mucho más inquietante. Imágenes perturbadoras, videos que nunca debieron salir al aire y presencias que se colaron en plena transmisión. El segundo nivel no es un tropiezo, es una grieta que revela el verdadero rostro del miedo en la televisión mexicana. Hace aproximadamente 5 años, en este mismo canal, hablamos por primera vez de un video que, según internautas, se transmitió en la cuenta oficial de Canal 5 durante la madrugada, específicamente a las 3 de la mañana. Aquel clip sin título, sin descripción y sin ningún contexto fue eliminado minutos después de su publicación. Para muchos fue un intento fallido de generar rating, para otros fue algo más. Afortunadamente, no faltaron las personas que pudieron guardar el video para la posteridad. Helo aquí. Time for lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch, crunch. Munchy, munchy, crunchy, crunchy. En el video se muestra una figura humana rodeada de efectos visuales confusos y saturados. De fondo, una mezcla de ruido blanco, zumbidos y un susurro casi imperceptible. Al fondo de la imagen, una especie de rostro fantasmagórico. La grabación se corta de forma abrupta. El hecho de que esto haya sido subido en la cuenta oficial del canal lo aleja de cualquier broma y marca el inicio de lo que parece haber sido una etapa oscura en la historia de Canal 5. No fue la única vez que el canal mostró señales de ese lado perturbador. Entre los años 2000 y 2010, Canal 5 ganó notoriedad por su segmento de Servicio a la Comunidad, en el que mostraban fichas de personas desaparecidas durante la madrugada. Uno de estos casos fue el de Selene Delgado, una joven cuya imagen aparecía constantemente, pero de la que nunca hubo registros reales de familiares o amigos. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Lo más inquietante, la fotografía de Selene cambiaba en pantalla. Algunos aseguran haber visto cómo su rostro se transformaba por una imagen distorsionada, casi demoníaca. Con el tiempo surgió una teoría. Selene Delgado nunca existió. Era un personaje ficticio creado por el canal
para sembrar el miedo bajo el disfraz de una campaña social, un experimento mediático sin precedentes, cosa que a día de hoy ya sabemos de sobra que existen. No sería la última vez que el canal transmitiera contenidos que cruzaban la línea de lo aceptable. Durante la cobertura del terremoto del año 2017, mientras se grababan casas colapsadas, una cámara captó un rostro inexplicable en una ventana rota. La imagen solo duró segundos en pantalla, pero quienes la vieron aseguran que no pertenecía a ninguna persona viva. Era una figura estática de ojos vacíos observando. Adentro, es decir, hacer este túnel, y en la parte de arriba lo están tratando de hacer desde el techo de este, digamos, como balcón. Hay socorristas, tanto de la Cruz Roja como del Ejército Mexicano y del Plan Marina, que están... Y es que los fenómenos extraños en televisión no terminan ahí. En uno de los programas en vivo del comediante Mario Besares y Paco Stanley, se volvió viral el momento en el que se le cae una pequeña bolsa que contenía algo blanco en su interior. Muchos apuntaron a que se trataba de una sustancia ilícita, aunque él declaró más tarde que era una bolsita de Kleenex con cerillos. Lo cierto es que el video ha sido analizado cuadro por cuadro y, hasta hoy, genera más preguntas que respuestas. Ahora bien, no podemos hablar de misterios televisivos sin mencionar a uno de los programas más queridos de Latinoamérica, El Chavo del Ocho. Pero incluso este show infantil no está exento de oscuridad. Circulan múltiples testimonios de camarógrafos y empleados de Televisa que aseguran que, durante ciertas grabaciones, un hombre ajeno al set merodeaba los pasillos sin identificación, sin hablar y sin que nadie supiera cómo entraba. Con el tiempo se le comenzó a llamar el merodeador. Pero el caso más impactante vino años después, cuando Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, falleció en el año 2014. Su homenaje fue transmitido al día siguiente en cadena nacional, incluyendo un impresionante despliegue de miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado distribuidos entre el público. Todo esto en menos de 24 horas. Fue tan rápido y tan impecablemente organizado que muchos comenzaron a preguntarse: ¿Chespirito murió realmente el día 28 de noviembre? ¿O ya sabían que iba a morir y prepararon todo con antelación? En una entrevista en el programa argentino La Divina Noche, Carlos Villagrán, Kiko, declaró que el ataúd de Chespirito estaba vacío al momento de velarlo y que él creía que la noticia
se retrató a propósito para evitar problemas con la programación del canal. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. Porque verdad? no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaño y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? Y el 22 de noviembre fallece. Ha fallecido Roberto Gómez Bolaños. Y no podía ser que ya veía que estaba en las últimas y se organizó todo. Yo no creo que haya sido. Posiblemente puede ser, quién sabe, pero estuve en el velorio y, bueno, estuvimos porque nada más estábamos mi señor y yo. No había nadie en ese cajón. ¿Se te ocurre que pudo haber fallecido antes o sacaron a público después? Sí, para poder preparar todo y no se le cayera el programa. Si sumamos a esto el silencio de Florinda Mesa y el hermetismo del entorno cercano al comediante, el misterio toma más fuerza que nunca. Se especula que Televisa pudo haber manipulado la muerte de uno de sus íconos más importantes para proteger su imagen. Lo que está claro es que la televisión no siempre muestra lo que parece y que, como vimos en Cañitas, no todo lo que sale en pantalla es real. Pero tampoco todo es falso. Pasamos ahora a un nivel más profundo, uno donde la distorsión entre lo real y lo manipulado se vuelve casi indistinguible. Desde los años 80 hasta nuestros días, la televisión mexicana ha sido testigo y cómplice de sucesos tan extraños como inquietantes. Entre homenajes, tragedias deportivas y programas infantiles, emergen historias donde la realidad se mezcla con la ficción, dejando tras de sí preguntas que nunca fueron respondidas. El 19 de septiembre del año 1985, cuando un poderoso terremoto sacudió la Ciudad de México, entre los escombros, los noticieros comenzaron a reportar el caso de un niño llamado Monchito, de 9 años de edad que, supuestamente, seguía con vida, atrapado en las ruinas. Durante días, se paralizó el país esperando su rescate, pero tras retirar toneladas de concreto, se reveló la verdad. Monchito nunca existió. Ni una sola prueba confirmaba que alguien estuviera allí. Existen 3 teorías sobre el caso de Monchito. La primera es que un hombre inventó la historia para que los brigadistas retiraran el escombro y él pudiera dar con una caja fuerte en la que supuestamente guardaba millones de pesos. La otra es que fue el producto de una psicosis colectiva de la gente presente en la zona del desastre. Fue una historia fabricada para mantener la atención del público en medio del caos, para ellos actuar de otra manera en otro ámbito. ¿O por qué hicieron esta historia? El día 19 de septiembre del año 2017, exactamente 32 años después del sismo del 85, otro terremoto sacudió la capital mexicana en medio de la tragedia. Los medios comenzaron a hablar de una niña atrapada en el colegio Rebsamen, Frida Sofía. Que la pequeñita que tenía vida y que estaba dentro de los escombros se llamaba Frida Sofía. Durante horas, los noticieros alimentaron la historia. Se habló con rescatistas, se mostraron señales de vida, hasta que finalmente el gobierno confirmó que la niña nunca existió. No era alumna del colegio, no estaba bajo los escombros. De hecho, Frida Sofía no existe. 2 niños, 2 terremotos, 2 invenciones. ¿Error o manipulación sistemática? Se dice que estos 2 casos son historias para encubrir algo que el gobierno
estaba ocultando. Esto bajo el efecto del trauma de un sismo con magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Sea lo que sea, fue algo inquietante. Años más tarde, en uno de los programas más populares de la televisión, Pácatelas, el conductor Paco Stanley leyó en voz alta una lista de saludos a su audiencia, pero uno llamó la atención. Un saludo especial para Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Paco repitió el nombre, sonrió e incluso miró hacia el público. Recibe un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, en Culiacán, estamos aquí presentes. Por favor. Ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decían. Por favor, no lo lean público y lo vean hasta el final. Ya quemé a todo el mundo aquí. ¿Y quién es Mayo, No está. A principios del año 2000, TV Azteca lanzó un programa llamado Los Clones, protagonizado por marionetas que imitaban a celebridades mexicanas como Pati Chapoy o Jair. Lo que parecía una parodia inofensiva terminó siendo una experiencia aterradora para muchos niños e incluso adultos que llegaron a ver esto. Frankenstein trabaja incansablemente día y noche en la producción del programa Los Clones. Las marionetas no causaban risa, sino inquietud. Sus voces, movimientos y temáticas eran inquietantes. La producción, a cargo de los hermanos Dufour, desapareció del aire después de pocos episodios. Hoy, solo fragmentos sobreviven en internet. Nadie sabe por qué el programa fue cancelado realmente. ¿Era un programa mal ejecutado? ¿O había algo más detrás? Sin embargo, esto se trató de marionetas. Pero definitivamente, en otro punto, lo que algunos llaman perturbador o posible casualidad es que el 28 de noviembre del año 2014 falleció Roberto Gómez Bolaños Chespirito, como te lo dije anteriormente, el comediante más querido de Latinoamérica, y fue una noticia devastadora. Pero lo que pocos notaron en ese momento fue la fecha. Años después, más celebridades mexicanas comenzaron a fallecer un día 28 de distintos meses. Juan Gabriel murió el 28 de agosto del año 2016. José José murió el 28 de septiembre del año 2019. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre del año 2024. Y así nació la teoría del Club de los 28, una versión mexicana del famoso Club de los 27 que agrupa a artistas como Kurt Cobain, Amy Winehouse y Janis Joplin. ¿Es el 28 un número maldito o una coincidencia demasiado perfecta? Ya que varios artistas, como El Loco Valdés, también fallecieron un día 28. Y esto por nombrar a algunos. El día 5 de marzo del año 2022, durante un partido entre Querétaro y Atlas, estalló una pelea brutal entre aficionados. Las imágenes transmitidas mostraban sangre, golpes
cuerpos inconscientes. ¿Para dónde vamos? En redes sociales comenzaron a circular videos aún más fuertes que no salieron en televisión. La versión oficial fue clara. No hubo muertos, solo 26 heridos. Pero quienes estuvieron ahí y quienes recibieron imágenes directas saben otra cosa. Y aún hoy ninguna autoridad ha reconocido lo evidente. ¿Por qué se encubrieron aproximadamente 27 muertes ese día? Hay crímenes que no solo estremecen por su brutalidad, sino por lo que dejan al descubierto. Un sistema que muchas veces protege más al culpable que a la víctima. En la madrugada del día 2 de marzo del año 2006, Diego Santoy Riverol irrumpió en la casa de Erika Peñacos, su exnovia, en la colonia Cumbres, en Monterrey. En ese domicilio, acabó con la vida de Eric, de 7 años, y de María Fernanda, de apenas 3. También atacó con violencia a la trabajadora doméstica Catalina Bautista y agredió a Erika con un martillo y una navaja. Los medios lo bautizaron como el asesino de Cumbres y su rostro se convirtió en un símbolo del horror. Pero a pesar de la sentencia de cadena perpetua, algo no encajaba del todo. Los rumores hablaban de pactos, de encubrimientos, de secretos que permanecen sellados tras las puertas de Monte Cassino 2909. ¿Qué se escondía detrás de ese crimen atroz? Y de todo lo que se ha dicho, ¿qué es verdad y qué no? 16 años después, Nuevo León volvía a ser epicentro de un caso envuelto en misterio. El día 9 de abril del año 2002, Devani Escobar, estudiante de Derecho de 18 años, desapareció tras salir sola de una fiesta. 13 días después, su cuerpo fue encontrado en una cisterna del motel Nueva Castilla. La indignación creció con cada contradicción. Las cámaras la captaron caminando por los pasillos del motel y luego nada. La fiscalía habló de un accidente, pero peritajes independientes señalaron signos de abuso y violencia.
muchos se siguen preguntando lo mismo. ¿Por qué se tardaron tanto en encontrarla en un lugar que ya había sido meticulosamente inspeccionado? Y un año antes, el país ya se había sacudido con otra historia que parecía salida de una ficción mal escrita. El día 29 de octubre del año 2021, Octavio Ocaña, conocido por su papel de Benito Rivers en la serie Vecinos, falleció durante una persecución policial en el Estado de México. Según la versión oficial, se disparó accidentalmente dentro de su vehículo. Sin embargo, desde el inicio, su familia y millones de seguidores rechazaron esa versión. Videos y fotografías del lugar mostraban inconsistencias, así como signos de manipulación de la escena. Su padre aseguró que Octavio fue ejecutado y peritajes independientes reforzaron esa hipótesis. El día 19 de diciembre del año 2023, el ex policía Leopoldo Azuara de la Luz fue condenado por homicidio doloso. Aún faltaba uno: Gerardo N., exagente de tránsito prófugo desde el año 2021. Fue finalmente capturado el 25 de mayo del año 2025 en Veracruz, tras un operativo conjunto entre autoridades estatales y la Interpol, que ya había emitido una ficha roja en su contra. Será trasladado a un penal en el Estado de México para enfrentar la justicia. El caso de Octavio Ocaña no solo reveló las sombras que se esconden detrás de un uniforme, sino también el silencio incómodo de una industria del entretenimiento que rara vez alza la voz por los suyos. La captura de uno de los agentes prófugos es un paso, sí, pero no una respuesta. Y como estos casos, hay muchos. Si nos pusiéramos a hablar de todos los casos sin respuesta en este iceberg, saldrían muchos a la luz, como por ejemplo el de Paco Stanley. Pero a lo largo de estos 4 niveles, a lo largo de estas 4 capas de horror, te he enfrentado con una verdad incómoda. En México, la tragedia no siempre ocurre en la oscuridad. A veces sucede frente a millones en horario estelar. La televisión mexicana lloró por Devani, convirtió a Diego en un monstruo de revista y despidió a Octavio Ocaña con homenajes y música melancólica. Pero detrás de cada transmisión había una historia no contada, pruebas ignoradas, pactos de silencio que nunca llegaron al aire. La casa de Monte Cassino, la cisterna del motel, la patrulla del Estado de México, todas fueron escenas del crimen y también escenarios de manipulación. Hay tantos casos que honestamente, si me pusiera a hablar de todos en este video, duraría horas y horas. Todos nos preguntamos cómo es posible que casos tan evidentes se hayan cerrado con tantas dudas. La respuesta está frente a nosotros, todos los días, encendida en la mayoría de las salas de las casas de México. La televisión no muestra la verdad, la edita, la entierra, la dramatiza o simplemente la vende al mejor postor.
Porque en este país, los noticieros no siempre informan. A veces, cuidan reputaciones, protegen uniformes y maquillan el horror para que nadie mire demasiado de cerca. Y si esto es lo que llega ante las cámaras, imagina lo que jamás se grabó, o lo que se grabó y se escondió, o se destruyó. Dejo que te hagas a la idea, por ti misma o por ti mismo. El iceberg de la televisión mexicana. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Balcrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.